Para pasar la imagen a la madera, utilizaremos una fotocopia en blanco y negro sobre la que marcaremos líneas que señalen límites entre luces y sombras, que es lo único que nos preocupará. Zona de transición entre luces y sombras, sombra arriba, luz, sombra. Zona de transición entre una parte oscura y una clara. Si el cambio de sombra a luz no es brusco, la forma de señalarlo es marcar con pequeñas rayas el lugar donde cambia la luz, de zona más oscura abajo, zona más clara arriba, y unas pequeñas rayas que marquen donde acaba una y empieza otra. Más marcas en esta zona para distinguir luces y sombras, y así sucesivamente. Ya tenemos el dibujo en la madera y vemos marcadas las distintas zonas. Zona de sombra aquí, zona de luz más arriba, zona de transición con pequeñas rayas entre una y otra. Borramos las marcas que hemos hecho para quitar el exceso de carbono de grafito, según hayamos dibujado o calcado, porque las huellas que van a quedar serán suficientes, como veremos, para guiarnos en nuestro trabajo. Con esto es más que suficiente. Lo primero que haremos ahora será sombrear las diversas zonas. No el pelo, sino zonas de luz y sombra. Zona oscura aquí, zona más clara arriba, zona clara en esta parte, zona oscura aquí entre dos mechones. Vamos con el sombreado de esta zona más clara. Usamos poca intensidad con el pirógrafo y hacemos pasadas bastante rápidas para no quemar mucho. Si es posible, incluso más claras que el original para poder retocar después. Y ahora otra parte más oscura debajo. Hemos subido un poco la intensidad del pirógrafo a la mitad, más o menos, quizá un poquito más de la mitad. Y con pasadas sucesivas vamos oscureciendo, sombreando. Si vemos que la sombra debe ser más intensa, volvemos a pasar sobre lo quemado hasta que consigamos acercarnos bien al tono. Siempre es preferible quedarse corto que pasarse, porque así posteriormente podremos corregir oscureciendo más donde sea necesario. Esta parte de arriba es también oscura, así que sombreamos con la misma intensidad, 3/5 más o menos. Y luego, en las zonas que sean muy negras, como esta, no siempre es necesario subir la intensidad del pirógrafo al máximo. Basta con pasar más lentamente la punta, con una intensidad media, un poquito más, y así el quemado es más intenso. Y si hace falta, como vemos, pues pasamos varias veces la punta por el mismo lugar para oscurecerlo más. Y seguimos sombreando zonas oscuras similares. Intentamos, fijaos, que los extremos de estas sombras sean un poco más claros que la parte central para así facilitar después la transición a la zona de luces, que no sea en la zona de contacto entre luz y sombra demasiado oscura la sombra, ¿no? Y ahora ya, a mayor velocidad de imagen, vamos con la sombra negra de abajo. Nos guiamos por las marcas que previamente hemos hecho, con cuidado en esta parte final de la mancha que estamos trabajando ahora, porque es una zona de transición a una parte con brillos, así que no quemamos con mucha intensidad para que no haya cortes bruscos. Marcamos algún mechón más y rellenamos la zona, es toda muy oscura. Nos encontramos con una veta de la madera, es muy posible que haya varias. En este caso, ahí tenemos la veta. Hay varias, esta es una que nos hemos encontrado ahora, esta es otra. No hay un gran problema, pero al quemar sobre ellas, la marca queda más suave porque la madera en esta parte es más dura y cuesta más quemarla, así que pasaremos la punta más veces sobre ella para igualar el tono.
No es necesario utilizar, aunque trabajemos una zona oscura, no es necesario utilizar la intensidad máxima. Con una intensidad media, un poco más, podemos ir haciendo como ahora, pasadas sucesivas por una misma zona, y así pues vamos oscureciendo poco a poco y controlamos el tono. En la parte superior trabajamos también esta zona más oscura. Y ahora vamos, más o menos así, vamos con la transición entre zonas oscuras y claras. Marcamos unas pocas líneas, no demasiadas, que indiquen la dirección del pelo y la presencia de mechones, de espacio que queda entre pelo. Así, no demasiadas. La parte final de esta zona es más oscura, así que ajustamos hacia el final más negro. Y junto a la frente igual, unas pocas líneas en la zona de transición, tanto arriba como abajo, y vemos como ya entre la zona negra superior y negra inferior pues va surgiendo brillo, ¿no? El brillo del pelo en esa parte. Seguimos marcando algunos mechones y en esta ondulación del pelo, que será un rizo, sombreamos bastante la parte inferior y la parte superior, dejando el centro prácticamente sin tocar para que dé la sensación de que ahí se refleja la luz. Entonces la transición entre zona oscura arriba, zona oscura abajo y zona más clara en el centro va a darnos la sensación de que ahí el pelo se curva. Eso es lo esencial cuando hacemos cabello ondulado. Y en esta zona continuamos sombreando, intentando seguir la dirección del pelo y guiándonos del original. Para que surja brillo en el pelo, vamos quemando zona superior, zona inferior y dejando claro el centro, como decimos. Ajustamos tonos, oscureciendo donde haga falta. Esta parte es más oscura, bastante oscura. Por ahí respetamos una zona de brillos. Vamos oscureciendo el final, que es bastante negro. Más o menos. En este mechón central, un poco más ancho, marcaremos un poco más las líneas que indican la separación entre los pequeños mechones que forman este más ancho. Y cuando quememos con intensidad un poco fuerte, como ahora, pues vemos que surge carbonilla que iremos eliminando despacio. Ajustamos el tono de la zona, oscureciendo un poco más alguna parte, mediante un sombreado y algunas líneas que vamos haciendo más visibles, que serán las que marquen la separación entre unos mechones y otros. Un poco más oscuro. Bien. Aquí tenemos otra ondulación del pelo que trabajamos igual que antes. Sombreamos mucho arriba, dejamos una zona central casi sin tocar, salvo alguna línea en la dirección del pelo, claro, y sombreamos bastante abajo. Pasamos la punta siempre en la misma dirección del pelo y girando la madera si es necesario hacia nosotros para trabajar siempre hacia donde estamos. Ajustamos los tonos guiándonos por el original. Ahí bien oscuro arriba, un poco más oscuro abajo, con líneas, con algunas sombras si vemos que le hace falta. Este mechón largo, central, tiene un brillo bastante intenso en esta parte media, así que oscurecemos más los dos extremos con
sombras, algunas líneas, dejando esta parte central más clara, que será la que indique que ahí se refleja la luz. Giramos la madera ahora un poquito para trabajar hacia nosotros y seguimos en la parte de abajo, guiándonos del sombreado, aprovechando el sombreado que hemos dejado en el comienzo cuando hemos dibujado. Esta que estamos trabajando ahora es una separación muy oscura entre mechones, así que vamos a ir oscureciendo más usando líneas, algunas líneas. No hay que esforzarse porque quede cada uno de los cabellos reflejado en el trabajo. Y hacemos también sombras más intensas en la dirección del pelo siempre. Quemamos poco a poco, acercándonos al original. Y ahora esta parte del mechón, que es bastante más clara, pues la vamos rematando, ajustándola en función de lo que ya está pirograbado. Unas líneas y unas sombras más oscuras al final. Respetamos esa parte central y marcaremos un poquito más la separación entre esta zona más oscura de arriba y el mechón. El propio dibujo lo va pidiendo, el propio trabajo que estamos haciendo, ¿no? Estos rizos de abajo necesitan un tono bastante más oscuro al comienzo, que se va haciendo más claro después. Entonces, con un sombreado que vamos haciendo poco a poco, algunas líneas más intensas, le vamos dando forma. Y en el extremo oscurecemos también bastante para que el paso de lo oscuro a lo claro y otra vez a lo oscuro dé como resultado el volumen propio de los rizos o las ondulaciones del cabello, ¿no? Cuando nos aproximamos a la luz, las líneas tienen que ser más suavecitas y más escasas para hacerse más intensas cuanto más nos alejamos de la zona clara. Aquí sombreamos más fuerte el extremo para dar más volumen. Un sombreado ahí más hacia el extremo, que combinamos luego con algunas rayas más intensas también que indiquen la dirección del pelo y vayan dándole el volumen oportuno. Bueno, cuando ya hemos prácticamente terminado, se trata de retocar el conjunto contrastando con el original.